Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé. Poco antes de ascender al cielo, el Señor Jesucristo dio a sus apóstoles un importante e interesante mandamiento, que todos lo llamamos o lo conocemos con el nombre de la Gran Comisión. En Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, se nos registra de la siguiente manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Evangelio de Marcos también nos presenta un registro particular acerca de la Gran Comisión. En Marcos capítulo 16, en los versículos 15 y 16 leemos lo siguiente. Y les dijo: Id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En ambos casos el Señor Jesucristo hace referencia o menciona al bautismo. En Mateo, con relación al proceso del discipulado, y en Marcos, con referencia o relación a la salvación del hombre pecador. Pero, sea cual fuere el propósito del bautismo, este debe ser muy importante para Jesús, ya que Él mismo lo ordena a sus apóstoles. Ahora, preguntémonos, ¿cuál es el bautismo que el Señor Jesucristo ordenó a los apóstoles? ¿Acaso es aquel que tiene que ver con un mero rociamiento como el practicado por nuestros amigos católicos? ¿O, por el contrario, es una inmersión plena y completa del individuo en el agua? Podríamos decir que ¿acaso el bautismo que el Señor Jesucristo ordena a los apóstoles fue el bautismo en agua? ¿O, por el contrario, podría ser el bautismo en el Espíritu Santo el que Él ordenó? En segundo lugar, ¿cuál es el propósito del bautismo? ¿Es para perdón de los pecados? ¿O es porque nuestros pecados ya fueron perdonados? ¿Es para salvación? ¿O es para una confesión pública de aquella salvación que ya ha sido alcanzada? En tercer lugar, ¿quién debería ser bautizado? ¿Podríamos decir que un niño podría y requiere del bautismo? ¿O podríamos decir también que cualquier persona es digna de ser bautizada? Por último, preguntémonos, ¿existe la inmensa necesidad de que una persona sea bautizada nuevamente? Es decir, ¿es necesario el bautismo para una persona que ha sido previamente bautizada? ¿Es necesario si aquella persona se bautizó de manera incorrecta o con una edad en la cual no entendía completamente qué estaba haciendo? ¿Acaso es necesario el bautismo si se ha pecado grandemente después del primer bautismo? A menudo, estas y muchas otras preguntas surgen cuando tratamos con el tema del bautismo. Y esta serie está dedicada precisamente a responder estas y muchas otras preguntas que se relacionan con el mismo tema. Todo ello a partir de las Sagradas Escrituras, y por ello es cosa que debemos considerar con la más seria atención. La predicación y la aplicación del bautismo, tanto en la enseñanza de los apóstoles como en los ejemplos que extraemos a partir del Nuevo Testamento, deben ser algo eminente para con nosotros en el tratamiento de este tema tan importante para la vida espiritual del ser humano. En esta lección, en particular, vamos a considerar de forma sencilla cómo los apóstoles llevaron a cabo aquella comisión que el Señor Jesucristo les dio, y veremos cómo ellos precisamente predicaron con acento el tema del bautismo. Para comenzar, analicemos un poco el tema de la predicación del bautismo a partir de la predicación del apóstol Pedro. Y en primer lugar, en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo número 2. Lo primero que deseo observar con ustedes, mis amigos, es que
Pedro ordenó el bautismo a aquellas personas con un propósito determinado. Ese propósito es para el perdón de los pecados, como se nos registra en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 38. Allí leemos: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al exhortar Pedro a aquel público hacia la salvación, la respuesta de muchos de ellos fue precisamente el bautismo. Hechos capítulo 2 versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La palabra para, de Hechos capítulo 2 versículo 38, está íntimamente relacionada con la frase así que de Hechos capítulo 2 versículo 41. Con ello podemos obtener que en razón a o debido a lo que hace el bautismo, aquellas personas decidieron bautizarse. Esta misma construcción gramatical es la que podemos observar en Mateo capítulo 26 versículo 28. Allí leemos: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús dijo que su sangre fue derramada con el propósito de perdonar los pecados de las personas. Esto quiere decir que la sangre de Jesús es vertida con el fin de remitir los pecados de aquellos muchos, y no porque los pecados de estos muchos ya hayan sido remitidos con anticipación. Ahora bien, observemos que en Hechos 2:38 la palabra bautícese está unida a otra palabra por medio de la conjugación y, cuando dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Esto significa que las dos cosas en mención, el arrepentimiento y el bautismo, son ordenadas para el perdón de los pecados. Así como Pedro mandó el bautismo, también ordenó el arrepentimiento para el mismo fin, el perdón de los pecados. Sin embargo, el orden propuesto por el inspirado apóstol Pedro manifiesta la necesidad de aquello primero, el arrepentimiento, para la concepción de aquello posterior, el bautismo. En otras palabras, sin arrepentimiento se hace inconcebible el bautismo. Y el bautismo llega a ser posible a partir de la concepción previa de un arrepentimiento genuino. En nuestra próxima lección analizaremos la predicación del apóstol Pedro a un auditorio completamente diferente. Iremos a Hechos de los Apóstoles capítulo número 10, donde podemos observar cómo Pedro predicó el evangelio a un auditorio netamente gentil. Por su amable atención, muchísimas gracias, y les deseo bendiciones en Cristo Jesús. Voz bendecida, benigna, convídate hoy.